Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a la jornada de actualización del mes de noviembre del año del Señor 2025. Nos encontramos en el campus norte de la Universidad de Anáhuac, México. Más exactamente, estamos en el auditorio de la Facultad de Estudios Globales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la segunda charla de este ciclo de 4 conferencias dentro de las jornadas, en el marco de las jornadas de actualización, este, con los presidentes de las asociaciones actuariales. Eh, en el mes de octubre estuvieron con nosotros los presidentes de las 3 asociaciones actuariales en nuestro país. Y bueno, pues el día de hoy, ahora sí que en uno a uno, pues comienza para platicar con nosotros la doctora Claudia Feria, la presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Claudia, nos da muchísimo gusto darte la bienvenida. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros y bueno, pues ahora sí que arráncate. Muchísimas gracias Daniel, al colegio y, ay no, se me zafó mi arete. Y muchas gracias a todos, como les digo, qué miedo, no, no es cierto. Muchas gracias por haberse conectado a esta presentación. Y bueno, realmente es un repaso de cómo está el sistema en México y bueno, lo interesante es, vamos a ver en cuestiones de la parte privada, las últimas estadísticas que ya sacó la CONSAR. Entonces, bueno, pues gracias nuevamente y arrancamos. Okay. Bueno, básicamente, como les decíamos, vamos a hablar un poco de cómo está el sistema actualmente, público como privado, es el contenido a grandes rasgos. Todos conocemos el famoso esquema de los 3 pilares de la seguridad social. Claro, un momento. Dice Algo. que se está viciando el sonido. Permítame un momentito, por favor, para corregir esta situación. A ver, ahora sí estamos. ¿Está resuelto? A ver, yo hablo. ¿Ya? ¿Ya se oye bien, colegas? Ya se escucha bien. Ok, correcto. Perdónenme, por favor. Gracias, adelante. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando del famoso sistema de los 3 pilares de la seguridad social. Con uno que no esté, digamos, fortalecido, claramente va a haber un desequilibrio, ¿no? Entonces siempre es importante que los 3 estén en buena forma. El primero, que es el universal, está dirigido a todas las personas y es financiado por el gobierno. Y este es, en teoría, como le llaman, no contributivo. Claramente la contribución viene de los impuestos, ¿no? De todos los que aportamos. El segundo pilar es el profesional, se le conoce como el contributivo y es financiado por, en este caso, el empleado, el trabajador, la institución, empresa, entidad en donde esté elaborando. Y el tercero es para digamos, el privado y es financiado por el individuo, la persona, ¿no? Este sería el tercer pilar, el individual. ¿Cómo es aquí en México? Bueno, pues el primer pilar tenemos que es la pensión para adultos mayores, la cual se otorga de forma universal a todo mexicano que tenga 65 años de edad. Actualmente el monto es de 3,100 pesos. En la cuestión del segundo pilar, y que es el que nos vamos a enfocar más, es todos aquellos provenientes de esquemas contributivos, como pueden ser el IMSS, el ISSSTE, las paraestatales, y en donde también entran la parte de los planes privados, y es donde lo que es la Asociación Mexicana de Actores Consultores, donde estamos realmente enfocados, de por sí nos enfocamos en otros esquemas, pero este es nuestro principal, a lo que nos dedicamos principalmente. Entonces, las condiciones, por supuesto, para recibir este tipo de la parte de pensiones de estos esquemas depende de cada institución cómo lo tenga. Nos vamos a centrar ahora, como les decía, en este segundo pilar. Vamos a hablar primero de la parte de lo que es el seguro social y cómo ha venido evolucionando. En el año de 1973, bueno, el IMSS inicia en 1943, en 1973 se publica la primera ley, se vino manejando con un esquema, vamos a llamarle de beneficio definido, bueno, a veces dicen de repartos, no es de reparto como tal, es un esquema de reservas, era un esquema de reservas de beneficio definido,
Y en 1997 fue cuando vino realmente un parteaguas a la ley. Es donde se cambia de un esquema de beneficio definido a contribución definida, y, y muchas de las razones que se dio en su momento es que era un esquema de pensiones deficitario. Pero realmente, por qué pasó esto? No es porque como tal el modelo haya fallado, realmente si era un sistema de reservas en donde si todos los años hacía las reservas, hacía la contribución o el fondo que se tenía que hacer para hacerle frente a las pensiones futuras, lo que sucedió es que, bueno, se desvió o se estuvo financiando recursos para otros ramos, o bueno, también se construyeron, por supuesto, bueno, a lo mejor hospitales y demás. Y otra cuestión también que siempre sucede es que políticamente podían seguir aumentando y aumentando los beneficios de este esquema sin aumentar cuotas. Entonces se volvía un esquema de beneficio definido con contribuciones fijas, pues claramente no iba a aguantar, ¿no? Entonces, ahora sí que el esquema o el diseño per se no es que estuviera mal, simplemente podíamos pensar que, que fue vamos a llamarle, mal manejo, o porque se llegó a esto, pues una de las cuestiones es por no haberle hecho caso a los actuarios. Claro. Y esto realmente sucede es, si teníamos al actuario del Seguro Social, que muchos conocieron, Carlos Soto, que pues podía decidir hacer, estas son las reservas que se necesitaban crear, o aumentar el porcentaje de las cuotas, políticamente pues no necesariamente era lo mejor, y esto fue lo que llevó al cambio de 1997, que en su momento se vendió más por el lado de que era un esquema de reparto que ya no iba a alcanzar porque la pirámide poblacional ya no iba a hacer, y pues realmente no era así, ¿no? Al fin y al cabo ya estaba en déficit, sí, y este fue lo que se hizo este cambio en 1997. Y es ahí donde surge, y por eso es lo importante de pensar en nosotros como actuarios, pues, cuál es la importancia del análisis actuarial en este tipo de esquemas, que muchas veces a lo mejor lo dejan más, que no sean, por supuesto, valiosos las contribuciones de los economistas, a lo mejor los abogados a la hora de redactar leyes y demás, pero en nuestra carrera nos da este análisis actuarial que lo que hace es estimar este pasivo que se va a tener a futuro, y se necesita saber cuánto es la reserva, las provisiones y demás que se tienen que hacer para poderle hacer frente a estas obligaciones que se están contrayendo, ¿no? Pues sabemos que de repente, pues sí, políticamente dicen, vamos a aumentar al 100% ahora las pensiones de todos. Pues, ¿eso cuánto cuesta? No nada más desde que se me ocurrió. Todo tiene un costo, y eso es importante. Nosotros tenemos ese conocimiento para hacerlo, ¿no? Esta cuestión no nada más es de una vez, ok, hazme la estimación a ver cuánto sale. Esta estimación debe ser periódica, ¿no? Para poder ir monitoreando, porque todos los años hay cambios, no solo en las hipótesis, sino en la población que se está evaluando, y entonces hacerlo de manera periódica es también algo muy importante, no nada más hacerlo una sola vez. Por esto que decimos, ¿no? Realizar estas proyecciones por todos los cambios demográficos que experimentan no solo la población, sino estas hipótesis demográficas, las financieras, todo lo que implica un cálculo actuarial. Entonces, los cálculos actuariales, lo que decimos, determinan el nivel de cuotas, el costo que se necesita y que representa para poder hacerle frente a estas obligaciones. Esta es una gran importancia de todo el análisis actuarial y lo que pues hacemos los actuarios. Hablamos esto de lo del el parteaguas de 1997, a grandes rasgos, ¿qué fue? Bueno, en diciembre del 95 es cuando se publica esta ley, y pues sí, fue un parteaguas, realmente fue cambiar totalmente de esquema. En un inicio se tenía pensado que entrara el 1 de enero del 97, por supuesto todo lo que implicaba finalmente no se logró a partir del 1 de julio, y entonces a partir del 1 de julio todos aquellos que entraran a cotizar al Seguro Social iban a tener este nuevo esquema. En ese momento era un poco la copia del modelo chileno de las cuentas individuales, que estas iban a ser administradas por las AFORES. Como les decía, cambió de un modelo de beneficio definido a uno de contribución definida, y pues claramente este sistema se aleja de su carácter solidario y redistributivo para transferir además el riesgo de longevidad y financiero
todos los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es realmente un parteaguas, y el manejo de los recursos, pues se va a pasar ahora a las instituciones privadas que se crearon en ese momento, que eran las AFORES y las EFORES para la inversión. Aquí es un resumen un poco de cómo se vieron los principales cambios de 1993 a 97. Voy a agregar una tercera columna porque después de 97 hubo un cambio en la ley en el año del 2021. Entonces, el cambio en cuestión de la edad de jubilación, pues quedó igual. Realmente eso no cambió. Estos son los principales cambios. Claramente hubo mucho más cambios, ¿no? Pero en cuestión del beneficio, en donde el beneficio era un beneficio definido, con una reducción a partir del 5% si se anticipaba a los 65 años, y en cuestión de un plan de contribución definida, el beneficio se calcula con base en lo que se acumuló en ese momento en la cuenta individual de la Afore. Aquí, pues, en su momento también era pensar cuánto se iba a ir por la comisión que estaban cobrando en ese momento las Afores. Más adelante vamos a ver un poco cómo es el historial que se ha venido manejando, pero bueno, eso fue algo así importante, ¿no? La forma de pago, bueno, era una pensión que la pagaba el Seguro Social directamente. Con este nuevo esquema, ya sea que la pague la Afore directamente con retiros programados o a través de una compañía de rentas vitalicias de seguro que se pague la renta vitalicia. Las semanas de cotización aumentaron de 500, es decir, como 10 años a 25 años aproximadamente, ese cambio. El salario para calcular el beneficio, en el caso de la ley 73, es el promedio de los últimos 5 años de salario base de cotización. Con la nueva, pues realmente el salario es contemplado con las contribuciones que se hagan durante la carrera de la vida laboral, ¿no? El tope para calcular el beneficio estaba en 10 salarios mínimos y aquí cambió a 25 salarios mínimos, empezando en 15 en 1997 cuando cambia la ley, para irnos de un año, aumentando un año hasta llegar a los 25. Ahora ya no son salarios mínimos, ahora son UMAS. Entonces, aquí hubo hoy por hoy hay como una mezcla en que la pensión de la ley 73 se está calculando sobre 25 UMAS y las contribuciones de la nueva ley se están calculando sobre las mismas 25 UMAS. Las cuotas para aportar a la Afore en 1997 era el 6.5 del salario base de cotización, y la pensión mínima de un salario mínimo pasó a un salario mínimo, pero actualizado con inflación. Antes, en la ley 73, la pensión se actualizaba con salario mínimo, porque por muchos años el salario mínimo creció por debajo de la inflación. Entonces, el haberlo cambiado a la inflación realmente era algo bueno, aunque ahora ya cambió al revés, ya se está actualizando más el salario mínimo que inflación, pero así quedó en ese momento. Vino ahora un cambio en 2021, en donde la cuestión de la edad de jubilación queda igual, la cuestión del beneficio también quedó igual, porque todo quedó en la Afore. Hubo un cambio un poco en la forma de pago que ahora permite una combinación de ambas, ya sea retiros programados o rentas vitalicias. Y en cuestión de las semanas de cotización, de 1,250 se bajó a 1,000. Sin embargo, al inicio del enero del 2021 se bajó más, a 750 semanas, para ir aumentando en 25 todos los años, para que en 2031 ya se lleguen a las 1,000. Entonces, 1,000 son aproximadamente 20 años, digo, ya bajaron de 25, bajó a 20 a partir del 2031, ¿no? Entonces, este es un cambio también importante. El salario para el beneficio sigue siendo el salario durante la carrera laboral, el tope del salario sigue en las 25 UMAS, y aquí es uno de los cambios también importantes, es la aportación, que el 6.5% pues se veía muy bajo, cambia a 15%. Este no es directo, sino es gradual. A partir del 2023 empieza durante 8 años, para el 2030 ya llegar al 15%. Y este porcentaje de incremento, realmente todo va con cargo al patrón. Hubo una redistribución también ahí de la cuota social, para de los 1 a 4 UMAS. A partir de 5 UMAS ya todo este cambio lo va con cargo al patrón. Y aquí pues muchos se preguntan si no hubiera sido buena oportunidad para que también la parte del empleado
haber podido incrementar. Volvemos a la parte políticamente, no sé si llamarle correcta o de conveniencia, que seguramente no lo permitió, pero creemos que hubiera sido una muy buena oportunidad para haber incrementado esa parte. Y en la cuestión de la pensión garantizada, bueno, ya no se llama mínima garantizada, ahora se llama garantizada, en vez de un salario mínimo que se actualizaba con inflación, pasó a ser una matriz que va en función de las semanas de cotización, de edad y promedio del salario. Entonces, bueno, esto es una matriz bueno, que ahora es de donde se va a tomar, se va a actualizar esta matriz que se determinó en ese año con la inflación. Aquí se muestra un poco cómo es el nivel de reemplazo. Vamos, si quieren, primero a ver la línea azul, esta azul que se ve, esta azul, cielo, es lo que era más o menos la ley el nivel de reemplazo de la ley 73 en veces UMA, considerando 65 años de edad, es decir, se lleva el 100% de la pensión, con 35 años de cotización. Obviamente sabemos que la densidad de cotización aquí en México es muy raro, era una manera de poder mostrar cómo se ven los niveles de reemplazo. Sabemos que esto es poco común, la densidad de cotización es muy baja en México, pero bueno, para efectos comparativos, así lo consideré. Este era el nivel de reemplazo que se tenía con la ley, que se tiene con la ley 73, como aquí está el tope de las 25 UMAS, como porcentaje del salario, bueno, se ve que va disminuyendo, ¿no? Como porcentaje, para saber el nivel de reemplazo que se tiene. En el cambio de la ley 97, que es este azul más fuerte, es donde se ve que hubo claramente una baja. Estamos considerando un rendimiento real de 1.5. Como saben, aquí todas las hipótesis, por supuesto, importan, sí, qué tabla de mortalidad, qué tasa, qué rendimiento, qué comisiones, es simplemente para hacerlo gráfico con respecto al nivel de reemplazo. Ay, perdón. El nivel de reemplazo entonces se ve que bajó. ¿Por qué? Pues porque estamos considerando el 6.5% de la aportación. No estoy considerando la parte del Infonavit porque sabemos que si alguien no utiliza ese crédito pudiera asomar para la pensión, pero no se considera porque realmente no es totalmente aparte, ¿no? Eso, la mayoría de la gente trata justamente por eso de pedir su crédito Infonavit. Entonces es nada más lo del 5% de la aportación que se tenía con la ley 97. Con el 15%, aquí estoy considerando que desde ya se está dando el 15%, como les digo, para efectos comparativos. Entonces, pues sí se puede ver que con ese 15% de aportación, sí se cierra claramente este gap que se abrió cuando se hizo el cambio en la ley. Entonces, sería, como les digo, hubiera sido a lo mejor un buen momento para haber podido incrementar la parte del empleado y esto pues seguramente hubiera podido subir. Bueno, en 1997 que se crean las AFORES, las administradoras para fondo de retiro, que antes no existían, son las que van a estar administrando las cuentas individuales. Y aquí nada más es algo interesante un poco de cómo se veía al inicio de cuando hubo este cambio, aunque inició en 97, cómo se veía en la estadística que se tiene de CONSAR de 1999. Todas estas fueron las AFORES que existían en ese entonces, las cuentas administradas, pues casi 16 millones, y bueno, aquí se ve la participación de mercado, que realmente eran pues los grandes, ¿no? Bancomer, Santander, Profuturo, Banamex y demás, los que tenían la participación del número de cuentas administradas. Como se ve ahora, esto es con información reciente de septiembre, tenemos que actualmente son casi 70 millones de cuentas administradas y estas son las AFORES que actualmente existen y esta es su participación en el mercado considerando las cuentas, ¿no? Aquí vemos que la mayoría, bueno, las tiene Azteca, le sigue Coppel, como cuentas administradas, esta es la distribución. Bueno, en todos estos años se ha pasado de casi 6 millones a 70 millones de cuentas administradas. Vamos a ver ahora los activos administrados y posteriormente vamos a ver cómo se ve el número de la participación de mercado en cuentas con respecto a la participación de activos. Aquí es los montos administrados en millones de pesos, casi 200 millones de pesos era más o menos al inicio.
en cuestión de la participación de activos. Se ve que, bueno, igual Bancomer, Banamex, Profutura en las que más abarcaban el mercado. Actualmente, ahorita vamos a ver, como les decía, ese cruce, cómo se ve de las que tenían más cuentas, por ejemplo, la que era más Azteca, pues realmente en montos administrados no tiene tanto como lo es Banorte, Profuturo, Sura, cómo se ve que tiene esta participación de mercado. Viendo este comparativo que les decía, entonces tenemos que si bien, por ejemplo, Afore Azteca tiene casi el 25% en cuestión de cuentas administradas, en cuestión de recursos administrados, pues es de las más bajas, ¿no? Entonces, esta parte es interesante realmente, por ejemplo, aquí Banorte, que tiene la mayor parte de recursos junto con, bueno, Profuturo, entre Futuro y Banorte, pues pueden no tener participación en cuentas, pero así que en millones de pesos, pues son las que más tienen, ¿no? Y a lo mejor lo que más les interesa realmente administrar tanta cuenta, pues no necesariamente les conviene. Entonces, esta es cómo está actualmente la participación de mercado de las Afores. Claudia, hay una participación en el foro. Dice Vero González que para Azteca es necesario sacar las cuentas de la prestadora de servicios, porque tiene 8.242.018 cuentas administradas. Uh-huh. ¿Cómo? Sí, sí, que para Azteca Ajá. hay que sacar las cuentas de la pura prestadora de servicios, Ok. porque tiene más de 8 millones de cuentas Uh-huh. administradas. Ok. Vamos a ver, bueno, estas son ya la estadística que son realmente las que tiene ahora sí que abiertas. Vamos a ver realmente que hay una cuestión de inactividad fuerte en en general. Esta información ya no sé si, por más que la traté de conseguir actualizada, supongo, pero eso es tu posición mía, que ya no está desde el año 2024 por aquello de cuando entró el complemento de la pensión del bienestar. Eh, Como salió todo esto de que si estaban activas o no activas, ya no le he podido conseguir esta, digamos, esta información, pero no creo que sea muy diferente a cómo está actualmente, ¿no? Aquí podemos ver cómo de las cuentas que tiene cada Afore, cuántas están activas y cuántas están inactivas, ¿no? Entonces, en general, como en promedio, podemos ver que casi la mitad de las cuentas en promedio que tienen las Afores, pues están inactivas, ¿no? Entonces, como les digo, esta información ya no la pude conseguir actualizada, pero no creo que varíe mucho y también asumo que es un poco por esta parte de lo del complemento a la pensión del bienestar. Este es un poco cómo se ha visto el historial de las comisiones de las Afores. Como les comentaba, pues en 97 pues, empezó, digamos, esto era más o menos lo que se tenía de las comisiones en promedio, ha ido bajando, bajando, a partir ese fue un cambio importante también, no mencioné en la reforma del 2021 que digamos, se decretaron qué comisiones se deberían de cobrar, considerando un promedio de 3 países, y se llegó más o menos al 57%. Actualmente, la última que se tiene de información, septiembre del 25, está en 0.55 promedio las comisiones de las Afores. Entonces, bueno, pues sí, ha ido bajando. Aquí cómo se ve las comisiones, ¿no? Nacieron, como comentábamos también, las sociedades de inversión especializadas en fondo para retiro, que son los fondos cuya finalidad es recibir los recursos de los trabajadores, canalizarlos e invertirlos. Vamos a ver un poco también cómo se ve este comparativo de cómo estaban invertidos al inicio de la reforma. Prácticamente todos estaban invertidos en valores gubernamentales. Actualmente, pues esto ha cambiado, ¿no? Ya valores gubernamentales, aunque sigue siendo la mayoría, se ha abierto el mercado a más instrumentos, entre ellos la parte de renta variable internacional, deuda privada nacional y demás. Y esto, pues, claramente es en favor de que se tengan mejores rendimientos y pues va a ser en favor de que se tengan más recursos para tener una mejor pensión. Entonces, bueno, este avance creemos que
es muy, muy importante. Justamente aquí es un poco cómo se ve en qué se permitía invertir, ¿no? A partir de, bueno, ya de 2019 se abrieron a más instrumentos y justo el año pasado, por estas fechas, hubo una modificación porque si bien se tienen permitidos estos, tienen límites. Hay ciertos límites que no puedes pasar el cierto porcentaje y entonces el año pasado se abrieron esos límites para tener inversiones que no tuvieran estos límites y pudieran las IFORES tener mejores inversiones en estos instrumentos, ¿no? Ya que ya tienen los instrumentos, se les está dando más límite para que sigan migrando para esos instrumentos de inversión. Aquí nada más estoy poniendo como ejemplo cómo se ve la CIFORE básica inicial. Hay muchos tipos de CIFORES, muchos están basados en esta cuestión de la edad de la persona. Mientras más joven es la persona, más exposición al riesgo va a tener. Conforme se va acercando a la edad de jubilación, la exposición al riesgo va bajando. Entonces, esto es un ejemplo de cómo en las páginas de la CONSAR aparecen el indicador de rendimiento neto que se han tenido. Estas son cifras al cierre, cómo han tenido las distintas AFORES, los rendimientos, ¿no? Entonces, esto se puede consultar por cada una de las CIFORES. Esto es, como les digo, un ejemplo de cómo se ve. Esto es lo que se emite por parte de las autoridades. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es a los planes ocupacionales o los planes privados de pensiones por jubilación, que es, como les decía, los que estamos en la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, nos dedicamos al diseño, la evaluación de estos tipos de esquemas y nos tenemos que, obviamente, hacerlos con el fin de que los empleados de las empresas accedan a un beneficio, no solo las empresas, sino también, las entidades, instituciones, organizaciones que pueden ofrecerlos a sus empleados para que adicional a lo que van a recibir por parte del Seguro Social puedan tener una pensión, o a lo mejor ya cada vez es menos la pensión, o un pago proveniente de los años laborados, ¿no? Para el diseño de este tipo de esquemas, realmente no hay algo como tal que te diga cómo debe de ser en la ley del trabajo o demás. En lo que está enmarcado es en la parte de la ley del impuesto sobre la renta, el reglamento, las misceláneas, las que dictan un poco cómo debemos diseñar estos esquemas. ¿Y por qué es así? Porque cuando una entidad ofrece un esquema de este tipo y quiere fondearlo, no es obligatorio fondearlo, si es obligatorio claramente registrarlo en las reservas, si no va a pasar lo que ya platicamos en la cuestión del Seguro Social, tiene que estar evaluado, pero si la empresa decide hacer un fondo, las aportaciones son deducibles de impuestos y por eso tienen que estar enmarcadas en lo que marcan estas legislaciones. Desgraciadamente, en el 2013 se cambió la ley y a partir del 2014 las aportaciones a estos fondos antes eran 100%, ahora son prácticamente la mitad deducibles. Más adelante vamos a ver que si hubo un desincentivo para no solo la creación de los planes, sino para el fondeo de estos planes. Entonces es muy importante, tenemos que estar para diseñar este tipo de esquemas, este tipo de planes, ver qué dicen la ley de impuesto a la renta, los reglamentos y demás, y observar un poco también la parte del Seguro Social que hace referencia a la ley de impuesto sobre la renta, que deben ser este tipo de esquemas adicionales y complementarios a la ley de Seguro Social. Y la ley federal del trabajo, como tal, no es que diga cómo debe ser, vamos a ver más adelante por qué sí debemos de observar qué dice y cómo está la ley federal del trabajo en cuestión de cuando una persona deja su empleo. Las ventajas para establecer este tipo de esquemas, bueno, son muchas, entre ellas, pues también lo vemos como un vehículo importante para cuando la empresa va a separar a un empleado en estas edades, pues que se separe de forma digna, por supuesto, con ciertos requisitos de edad y antigüedad. Sabemos que en general en las empresas, por ejemplo, pensando en las áreas de recursos humanos que están muy enfocadas al reclutamiento, capacitación, desarrollo y demás de la carrera laboral de las personas, como que llega un momento, ya acabó todo eso y después pareciera que estos empleados
que si a lo mejor cada vez son menos que se quedan en las empresas, por pocos que sean, ahora sí que son empleados, son humanos, son trabajadores que han dado ahí la vida en la empresa, se quedarán como que en un limbo laboral si es que no existe un esquema formal de desvinculación, ¿no? Eh, como les digo, ya pasó todo esto y después, ¿qué sucede? Para poderlos desvincular de forma, digamos, digna, es poder tener este esquema de separación que tanto del lado de la empresa sepan qué va a pasar con los empleados que lleguen a esas edades, como del empleado que sepa qué le va a pasar cuando llegue a esas edades. Por todos lados conviene, también para efecto de la transición generacional, también es muy importante poderlo hacer de manera estructurada, cuando ya sabe la persona que, o sabe la organización que una persona se va a ir, pues qué mejor decirle, vas a entregar, ¿no? Tu puesto, vamos a hacer esta transición, porque sabe que le van a dar este plan. Si no sabe y está, pues, incierto cómo se va a manejar su salida o a quién tiene que ir a rogarle para que le den un pago, no necesariamente va a ser la transición de buena forma, ¿no? A la entrega de todo lo que tenga que hacer para el puesto de quién se va a quedar. Entonces, las ventajas de la parte digamos, de recursos humanos son esas, están por supuesto que la parte de financiera, de hacerle frente a esta obligación, considerando este fondo que pueda ser todos los años deducible, en la parte de la deducibilidad, bueno, ahí ya quedó un poquito trunca, pero además para el empleado también el pago tiene una ventaja fiscal muy importante a la hora que lo recibe, ¿no? Entonces, finalmente la parte de los empleados que son el motor de las empresas, pues van a tener a lo mejor, van a tener más compromiso, mejor productividad, si saben o tienen la certeza. Sé que muchos pensarán, a los jóvenes no les interesa, depende qué tipo de esquema es, depende cómo se comunique, pero al fin y al cabo es un beneficio que se va a otorgar a aquellos que finalmente llegaron a la jubilación. Y si de 100 empleados llegan 10, pues esos 10, uno, son los que cuestan y son los que nos van a poder crear un tema cuando llegue ese momento, ¿no? Entonces, en resumen, la ventaja para las compañías es la aportación es deducible de ISR, aunque ya es a la mitad. Los rendimientos que crea el fondo, si es que se crea un fondo, son exentos de impuestos mientras se mantengan en el fideicomiso o en el fondo que se cree. Buena imagen dentro y fuera de la compañía y la retención y atracción de personal. Para el empleado, si el pago no es en forma de pensión, sino se les da un pago único, que vamos a ver más adelante, que es lo más común, es exento hasta 90 veces la UMA anual, que es aproximadamente 3.7 millones de pesos, y si es en pensión mensual, es exenta hasta 15 UMAs, que es aproximadamente 51.500 pesos. Como les decía, pues es la certeza de recibir un beneficio de la jubilación y vamos a tratar, obviamente, para que esto funcione, que el beneficio sea igual o mayor a una indemnización legal. ¿Qué es la indemnización legal de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo? Si a un empleado se le despide injustificadamente, para efectos prácticos, se le darán 3 meses del salario más 20 días por año de servicio. Si el empleado se va voluntariamente, pues se le dará la prima antigüedad si tiene más de 15 años. Entonces, es importante tratar de crear un esquema donde al menos se dé la indemnización legal. De lo contrario, el empleado podría voltear a decir, mejor liquídame, ¿no? El esquema no me está dando lo que sé que me darían si me liquidas. Y pues lo mismo también viene a que tener este esquema, en vez del empleado hacer algo para que lo despidan, pues ya sabe que le va a tocar ese algo sin necesidad de hacer una cuestión de salida para que se le pueda pagar. Entonces, es recomendable en el diseño de los planes de jubilación al menos tenga esta cuestión de la indemnización legal. Por eso les decía que también ver un poco qué dice la Ley Federal del Trabajo, no es que se obligue, pero al fin y al cabo está un poquito ahí implícito de qué pudiera otorgarle la empresa al empleado cuando deje la compañía o la entidad. Como tipos de esquemas de jubilación, podemos pensar que existen dos grandes, ¿no? El de beneficio definido y contribución definida. Ya los demás es cualquier combinación que se nos ocurra de ellos, ¿no? Híbridos o mixtos. Y en el de beneficio definido, el beneficio es conocido, está definido de antemano. El costo como tal no se conoce porque es de acuerdo con la evaluación actuarial la que va a ir determinando cómo va a ir cambiando ese costo y normalmente en este tipo de esquemas
el beneficio es cubierto por la compañía. En cuestión de contribución definida, el beneficio es variable, el costo o la contribución es fija, es conocida, pues, aquí normalmente se permite contribuciones de ambos, depende del diseño, de ambos, el empleado, la compañía o la entidad que es la que ofrece este plan. Y pues híbridos o mixtos, como les digo, es ya cualquier combinación que podemos hacer. Los mixtos normalmente es el beneficio definido más contribución definida, y el híbrido puede ser un complemento entre uno y otro. Con respecto a cómo se están comportando este tipo de esquemas, recientemente, acaban de salir hace 2, 3 semanas, las estadísticas de los planes de este tipo de esquemas que lleva la CONSAR. Todos los 31 de mayo se hace a esa fecha un registro electrónico de estos esquemas con información de diciembre del año previo. Y como les digo, acaba de salir la del 2025. Tenemos desde el 2006 hasta el 2025, en donde si pueden ver, cuando inició todo este registro electrónico, la mayoría de los planes era de beneficio definido, tradicionalmente era lo que se tenía. Eh, Conforme ha ido pasando los años, han ido ganando terreno los que tienen algún componente de contribución definida, ya sea, como les digo, llamémosles híbrido, mixto o los dos. Al fin y al cabo, hoy por hoy, los de beneficio definido solamente representan un 36%, mientras que el 64% ya tienen un componente de contribución definida. Entonces, esto es como actualmente es el número de planes que se tienen, son 3,222 planes de la última estadística, y esta es la distribución que se tiene de acuerdo con el tipo de esquema que se maneja. Estas estadísticas están públicas en la CONSAR, aquí nada más traje un resumen. Otra aquí cosa importante es, si bien son 3,200 los planes registrados, no son ni 3,000 empresas las que lo ofrecen, como empresas, entidades, instituciones, asociaciones. Y si consideramos que alrededor de en septiembre del 2025 había alrededor de 1,000,000 de patrones registrados al Seguro Social, pues no llegamos ni al punto 30, punto 28% son los patrones registrados ante el Seguro Social, los que ofrecen un plan privado de jubilación, ¿no? Entonces, como verán, pues sí, hay todavía mucho por hacer, y es como se ha venido en esta gráfica incrementando desde el 2006 a la fecha, pero como porcentaje realmente no ha incrementado mucho la cobertura. En cuestión de los diseños, para el cuestión de estimar el beneficio, en el caso de los de beneficio definido, por supuesto, se toma un salario, y normalmente lo que se le integra para calcular el beneficio que se le va a dar, un 70% de empresas incluyen el aguinaldo, seguido por la prima vacacional, el fondo de ahorro y bonos. Entonces, esto es una buena, digamos, para visualizar qué realmente se le está poniendo a la parte del salario para estimar este beneficio. En cuestión de contribución definida, lo común prácticamente es que sea sobre salario base. Entonces, es menor quien integra el aguinaldo para estimar la aportación que se va a hacer a las cuentas individuales. La mayoría de los diseños incluyen nada más salario base. En cuestión de lo que les comentaba, el beneficio, debe de haber un beneficio, bueno, normalmente es recomendable que haya un beneficio mínimo, y que ese beneficio mínimo en los planes sea indemnización legal. Aquí es el 67%, en teoría pareciera que hay un 23% que no es beneficio mínimo. Habrá que ver nada más aquí realmente o cómo está la pregunta, o cómo está a lo mejor los estatutos o el reglamento del plan. No vaya a ser que en el reglamento del plan diga el beneficio es 3 meses más 20 días, por decir. Pues ya no ponen beneficio mínimo, pues porque ese es el mínimo que se va a otorgar. Entonces habrá que ver realmente, porque es recomendable y es poco común que realmente no tengan un beneficio mínimo, o que a lo mejor no lo tengan, pero si es de contribución definida, tenga una aportación del 15, por decir, ¿no? Sí es importante nada más revisar aquí cómo está planteada la pregunta o cómo se contestó, porque yo creo que este porcentaje es mayor. Con respecto al salario pensionable para efectos, sobre todo este es de beneficio definido, hace muchísimos años era
estaba en el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, que debería de considerarse el salario del último año promedio. En un año que se modificó el reglamento se quitó. Sin embargo, sigue siendo recomendable considerar el salario del último año y no el último salario. Bueno, sin embargo, aquí estamos viendo que cada vez está siendo más común, ya que se quitó esta parte del reglamento, considerar este último salario. Pues bueno, ¿no? Así está la estadística. En cuestión de la edad de jubilación, seguimos manejando que ahora sí que la edad normal de jubilación siguen siendo los 65 años, y también es seguido porque se permita que se jubilen a partir de los 60. Habrá que ver también aquí cómo se pregunta, porque si ponemos edad como tal normal de jubilación, pues la mayoría va a ser 65, siempre se va a tener la opción de a partir de 60, ya que como les decíamos, este plan es adicional y complementario del Seguro Social, y el Seguro Social se permite la jubilación con cesantía a partir de 60 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí como edad normal hay unos por ahí con más de 65 u otros con menos. La forma de pago, pues tradicionalmente había sido más, ahora sí que común, la pensión vitalicia. Se está viendo que ya eso se está cambiando a que sea ahora sí que más común, sea el pago único, y esto pues va muy en línea con esta cuestión de que las entidades no quieren cargar con esta cuestión del riesgo de longevidad, de tasa de interés y demás, hasta inclusive cuestiones laborales de ya no tener esa relación con el empleado, y entonces optan por dar el equivalente a lo que sería al pago único, y de esa forma, bueno, pues ya, digamos, desligarse de esa obligación. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es lo que ya actualmente se está observando en este tipo de esquemas. Perdón, Claudia, Sí. ¿cómo funciona el pago único? Lo que hacen las empresas es que valúan de una forma actuarial, lo ponen a perpetuidad. ¿Cómo le hacen? Sí, aquí sí depende mucho cómo está definido el beneficio en el esquema. Tradicionalmente, prácticamente todos los esquemas estaban definidos en pensión, ¿no? Entonces, era excepcional dar un pago único. En dado caso que se diera, la idea normalmente era ver el equivalente digamos, era un porcentaje del salario, así era cómo se definía la pensión. ¿Cómo se determinó ese porcentaje de la pensión? Iba en función de ciertas tablas de mortalidad y ciertas tasas de interés. Realmente para calcular ese pago único equivalente tenía que usarse esa misma tabla de mortalidad y la misma tasa para no salirse de lo que realmente se tenía presupuestado a la persona. Porque si se estaba pensando dar pensión y incrementaba, digamos, la esperanza de vida o las tasas de interés bajaban y demás, y se calculaba el pago único con esas nuevas variables, podía alcanzar a lo mejor el pago que se había pensado, mínimo indemnización legal, podía subir hasta más del doble. Eso era cuando era tradicional lo que se daba como pensión, ¿no? Calcular el pago único con estas hipótesis que en su momento se usaron para determinar el factor que se le iba a dar de acuerdo con el salario. Ahora que se están dando más pagos únicos y el propio diseño del plan ya migró a no una pensión, sino a un capital, ya por definición en el texto está como capital. Entonces puede ser que el capital sea 3 meses más 20 días, 1 mes por cada año de servicio, o sea, para que ya no cargue la empresa con esos riesgos de longevidad pues yo prometí pagar la pensión, pero se incrementó y ahora el valor actuarial es mayor, se están definiendo la mayoría como capital. Entonces ya el cálculo pues ya es directo porque ya es un capital. Y el capital que estoy calculando como pago único es 3 meses más 20 días, 1 mes por año de servicio, 90 días del salario. Eso es lo que es como tal. Vamos, una especie de liquidación. Exactamente, ya se calcula como especie de liquidación para que ya no haya de que si lo sigo calculando como pensión y en el momento que se jubile resultó que la esperanza de vida es mayor y entonces en el valor presente como pago único me va a salir no lo que yo pensé darles, que es la indemnización legal, sino el triple, mejor lo defino desde ahorita y acoto ese riesgo a ya calcularlo como un capital. Ok. Y ahora que existe, bueno, esta posibilidad,
pero pues igual el comparar contra un valor presente actuarial, ¿cómo le hacen para la cuestión de la tabla de mortalidad y cómo le hacen para la cuestión de la tasa de interés? La tabla de mortalidad última disponible, alguna tabla de mortalidad que sea dinámica, y por otro lado, lo de la tasa de interés, una tasa de interés fija o una tasa de interés, pues, digamos, estocástica y alguna cosa ahí. ¿Cómo, Sí, cómo hacen? sí, es justo. Si vamos a hacer una evaluación de un plan de jubilación que todavía dé pensiones, por supuesto, y dé o no pensiones, porque también hacemos la evaluación para la probabilidad de que llegue el pago, se tienen que usar las tablas más actualizadas, que actualmente, bueno, teníamos la del 2009, ya está la del 2015, que tiene el factor dinámico. Esas son las que se utilizan para precisamente tener más adecuado, por supuesto, el pasivo laboral que considere la probabilidad con estas últimas actualizaciones. Entonces, la recomendación siempre es usar las últimas tablas disponibles. Como te digo, hoy es la 2015, que Con un tiene factor dinámico. con factor dinámico. Sí, desde el 2009, de hecho, ya nosotros actores que hacemos la evaluación usamos del 2009 con factor dinámico. ¿Ese Sí, es del IMSS? es la que usa la seguridad social, las rentas vitalicias, digamos, para pagar las pensiones de la seguridad social, y las hace con APO y se publican en la circular única de seguros y fianzas, sí. Muchas gracias. ¿Y la tasa de interés? Y la tasa de interés, en este aspecto, bueno, como hacemos la evaluación, que también obviamente tenemos que cumplir con cuestiones ahí de efectos contables y demás, actualmente la que usamos la mayoría para que también ser un poco conservadores es las tasas de descuentos de bonos gubernamentales. Entonces, usamos no una sola fija, sino la idea es, como lo que hacemos es estimar el flujo estimado, ahora sí que de pagos, cuántos voy a pagar, digamos, por pensiones o por el pago que estemos evaluando, en este caso, cuánto voy a pagar por las jubilaciones de aquí a que se extinga el grupo. Esos pagos los tenemos que traer a valor presente y no lo hacemos con una tasa fija, sino como una curva de largo plazo, en donde la curva a lo mejor ahora puede estar en un, no sé, 7, pero va a subir luego a 8, a 9, o sea, se ve la curva y en cada plazo que se va a dar el pago, le determinamos esa tasa para traer a valor presente. Entonces, las tasas son, voy a llamarle variables, basadas en la estructura de bonos gubernamentales. Al final es una curva de tasas spot del día de hoy, Ajá, exactamente, pero es en un una, mes puede cambiar, ¿perdón? pero en un mes podría Ah, cambiar, sí, ¿no? claro. La idea, y obviamente ahora sí que cambia a diario, ¿no? La idea, y justo por eso lo comentaba, cuando al menos se tienen que hacer estimaciones periódicas, al menos esta evaluación se hace de forma anual. Al menos la tienes que hacer de forma anual. Hay empresas, sobre todo las empresas públicas, que hasta se tienen que hacer por trimestre la evaluación, precisamente para ir viendo cómo se está comportando en general el pasivo, porque sí, claro, la tasa cambia a diario, ¿no? Entonces sí, 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 es recomendable al menos hacerlo una vez al año, pero bueno, hay entidades, como te digo, que requieren hacer la evaluación trimestral. Claudia, perdón, aprovecho, perdón, es que te interrumpí, Ah, adelante. pero ve, Nadia propone una pregunta en el chat. Dice, ¿qué implicaciones tienen estos datos para la planificación de la jubilación? Oigan, de veras, perdón, hoy estoy hablando horrible porque estoy medio malo de la garganta. ¿Qué implicaciones tienen estos datos para la planificación de la jubilación a nivel individual y para las políticas públicas de pensiones en México? Ujú. Sí, realmente esto, por supuesto, si es a nivel individual, que también eso más adelante vamos a ver el tercer pilar individual, tenemos que considerar siempre cómo está, no sé, antes a lo mejor la parte individual, decía, con este porcentaje que ahorre del salario me va a alcanzar para tanto que voy a vivir, considerando que la expectativa de vida va a alcanzar o qué tanto se anticipe el individuo a ahorrar, pues van a tener obviamente esta cuestión que considerar para su ahorro. En la cuestión de las políticas públicas, volvemos a que todo este tipo de cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para poder ofrecer lo que se está ofreciendo como pago de pensiones, no solo a los 65, ya empieza ya estar ahora a las 60 y ahora quieren 58. Un año o un mes que se anticipe el pago de este tipo de pensiones claramente tiene implicaciones. Entonces, para las políticas públicas se tienen que tomar en cuenta todo este tipo de análisis actuariales, por ende, las cuestiones de la tabla de mortalidad que comentabas, las tasas de todas las hipótesis. Entonces, ¿qué implicaciones tienen? Pues ahora sí que todas para ser tomadas en cuenta antes de ofrecer o de cambiar estas políticas públicas.
pero la verdad vemos que eso no se hace, ¿no? O se hace después, ya que se ofreció algo, pues, ¿a cuánto cuesta? No, pues ahora alcanza, ahora dónde sacamos, ¿no? Entonces, es importante siempre tener en cuenta eh, todo este tipo de cosas antes de poder hacer estas políticas públicas. Sabemos que en el tiempo realmente eso no se ha hecho. Muchas gracias, Claudia. ¿Ok? Sí, contesté la pregunta, Daniel. Sí. Sí, 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 muchas gracias. Cualquier otra pregunta, con mucho gusto, ¿eh? Sí, jóvenes igual, hay algunos jóvenes aquí en el aula, entonces, si quieren hacer alguna pregunta, aquí está el microfonito. Ok, perfecto. Bueno, entonces forma de pago. Siguiendo con las características que, como les digo, esto está en la página de la CONSAR, nada más saqué algunas, son como 70 páginas, un poco las más importantes para que nos demos una idea cómo están hoy los diseños de los esquemas. En el caso de la de contribución definida, lo que se llaman las aportaciones incentivadas es cuando la empresa, lo que se conoce como el match, es decir, se crean cuentas individuales para los empleados en donde se les dice por cada peso que tú aportes, yo voy a aportar un peso o la mitad o demás, el 65% hace el match, digamos, lo que se conoce como al 100%, el 62% de estos esquemas tiene esto que le llamamos aportaciones incentivadas, es decir, que se espera que el participante haga su aportación para que la empresa lo haga, ¿no? 2 por 12, casi 13% son fijas, podría ser que es independientemente de que si lo hace o no el, el participante, ¿no? También existen esquemas de aportaciones voluntarias, que se permita, y realmente esto no es tan común que el empleado lo haga, porque si de por sí dice, bueno, ya, ahora sí que a fuerza es un decir, es una ayuda para él que si te aportan un peso, te aportan un peso, es como tener un 100% de rendimiento, ¿no? Entonces, la mayoría de estos esquemas se conoce como el match al 100%, y bueno, ya tenemos que los demás es un esquema diferente, pero eso es lo común, ¿no? Que por cada peso que aporte el participante, la empresa también aporte otro peso. En cuestión de cuántas las contribuciones a estos esquemas de contribución definida, se ve que la mayoría está centradas, aquí dice igual a 5 y luego dice entre 5 y 10. Yo creo que la mayoría está por ahí del 5, como les comento. También depende, habrá que ver aquí, porque no es lo mismo que es un esquema mixto a un esquema híbrido, en donde el mixto le dan el de contribución definida más el de beneficio definido, mientras que en el híbrido puede ser un complemento, ¿no? Entonces, pudiera ser que en el híbrido sea un poco el porcentaje mayor, a que en el mixto pudiera ser menor, ¿no? Entonces, aquí está más o menos cómo se ha comportado. Gris, el café clarito es el del trabajador y el fuerte es el de la empresa. Cómo se ve que están las contribuciones de la compañía. Y como les digo, la mayor parte se concentra en aproximadamente el 5% del salario del trabajador, ¿no? Por eso es como porcentaje el salario base, que es lo común el base, pero es el salario que se considera para efecto de la contribución. Uno de los atractivos que tienen los esquemas de contribución definida prácticamente es derechos adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? El poderse llevar algo antes de la jubilación. Tradicionalmente, ahora es que los planes tradicionales que hace muchos años había solamente la mayoría de beneficio definido, eran eso, un plan para jubilarte, ¿no? No te podías llevar nada si no te ibas jubilado. Pues para eso fue creado, para que aquellos que se jubilaran se iban a llevar algo, y a la hora que se hace la evaluación actuarial, es por eso que muchas veces el esquema de beneficio definido es como porcentaje de la nómina menor, porque considera toda la rotación de las personas que se van, no solo por separación voluntaria y despido, sino por muerte e invalidez. Es decir, que no llegan vivas ni activas a jubilarse, pues esto considera que solamente se le va a pagar a quien llega a esas edades. Mientras que contribución definida se aporta por todos, no importa ni edad, ni antigüedad que tengas, por todos se va a hacer la aportación, y esa aportación de la empresa, porque la parte del empleado, si se va antes de jubilarse, se lo va a llevar. Y en cuestión de la empresa, mientras que en un beneficio definido no tenías derecho a nada hasta que no tuvieras las condiciones de jubilarte, en el 2 de contribución definida puedes llevarte algo, y esto es a lo mejor lo atractivo que tienen, sobre todo para los empleados, porque cada vez menos trabajadores se quedan en una empresa como antes, que entraban y se
quedaban hasta jubilarse. Ahora hay más movilidad y pues esto es una ayuda para poder hacer ese ahorro a la jubilación. Desgraciadamente puede ser que no necesariamente lo guarden para la jubilación, sino se lo lleven y pues se lo gasten. Entonces, con respecto a lo que se van a poder llevar, las empresas ponen ciertas, obviamente, restricciones, no es que te lo lleves desde el primer día, sino que lo vas a llevar de acuerdo con la antigüedad que tengas en la compañía, te llevarás o no esa parte que la empresa ahorró por el trabajador. Y entonces aquí es con respecto al número de años, ¿no? Entonces aquí es los requisitos de edad de antigüedad que otorgan derechos. De 0 a 5 años, un 17% da algo, eso quiere decir que a lo mejor a partir del quinto año ya te dan el 50%, o a partir del tercer año ya te dan un 30%, todo depende, pero sí hay algo que te dan de 0 a 5 años. De 0 a 10 ya la mayoría se otorga, de hecho la mayoría de los planes a los 10 años ya te da el 100% de lo que ahorró la empresa, eso es lo común, pero bueno, aquí este es el comportamiento también de que de 11 a 15 te dan algo, o hay empresas que hasta más de 20 años todavía te siguen condicionando a que tengas cierta antigüedad para darte esa parte que ahorró la empresa cuando te vas de la compañía sin cumplir con los requisitos de jubilación. Aquí son, ok, ahora vamos a los recursos invertidos en este tipo de esquemas. Tenemos que estos son ay, espérame, está el tipo de, acá está, el fondo, en millones de pesos, no lo puse por ahí, pero es millones de pesos. Actualmente, esto también con cifras recientes de la CONSAR, se tienen 731, Caballero, buenos días. ¿Sí, necesita? Pues sí, 11:15. ¿A qué nombre? Osvaldo Nava. ¿Alguien tiene una pregunta? En un momento yo la atiendo todo. Eso. A ver, hay una pregunta por ahí. Ok. No. Sí, sigue, Claudia, no te preocupes. Sí, ¿Digo? sí. ¿Ya? Bueno, entonces, si bien veíamos que la mayor parte de los esquemas como tal ya no son de beneficio definido, si se fijan, pues más de lo que se tiene hoy invertido en recursos todavía corresponde a esquemas de beneficio definido. De hecho, muchos siguen pagando pensión. Seguramente esto a lo largo de los años, bueno, irá cambiando. Hoy por hoy todavía la mayor parte de los recursos que están invertidos, fondeados, eh, corresponden a esquemas de beneficio definido. Entonces, teníamos que era un 34% de número de esquemas contra casi un poquito más de un 50% de recursos invertidos, ¿no? Aquí, ¿en qué está invertido este? Aquí el total es porque, espérame tantito, beneficio definido, sí, tipo de esquema. Ahí, espérenme, así. ¿En qué se tiene invertido? Tradicionalmente se ha invertido la mayor parte en deuda gubernamental. Eso es, antes este porcentaje de hecho era mayor, también así un poco como esta cuestión de las EFORES se ha ido abriendo, lo cual es muy bueno porque eso genera en un mayor rendimiento, ¿no? Y sobre todo en la cuestión cuando es de beneficio definido, que sí se cumple, que es para largo plazo, no así contribución definida, en donde, como les comenté, puede la persona retirarlo antes. En beneficio definido, sí es importante tener un componente de renta variable para poder generar un poquito más de rendimiento, ya que en el largo plazo, al fin y al cabo va a haber ganancia. Entonces aquí podemos ver como si en la parte de renta variable tenemos una parte también importante, deuda privada nacional también, y renta variable internacional. Al fin y al cabo sigue estando invertido más en deuda gubernamental, los recursos de los planes privados de pensiones. Esta parte es una gráfica de cómo se ha visto históricamente, lo partí en el 2013, hay información más atrás. ¿Y por qué lo partí de 2013? Porque fue cuando vino esta reforma que les comenté, que antes la aportación a este tipo de fondos era deducible al 100%, a partir del 2014 se redujo a la mitad, cuestión que sí ha desincentivado no solo la creación de este tipo de esquemas, sino el fondeo de este tipo de esquemas. Esto es en pesos corrientes, lo que quiere decir que pues sí, se ve que ha crecido. Sin embargo, si lo vemos en pesos constantes, pues claramente ha habido una baja importante en cuestión de este fondeo de recursos, y
todo parte de esta cuestión que se llevó a la mitad la parte de la deducción. Aquí lo estoy poniendo como porcentaje del PIB, nada más un poquito para poder tener una referencia, aunque podemos ver momentos que sube, como ahorita sube, baja, hay que ver cómo se comportó el PIB, porque bueno, realmente ya vemos que en pesos constantes los fondos sí han ido disminuyendo, ¿no? ¿En qué institución financiera se tienen invertidos estos esquemas? Tradicionalmente y hace muchos años prácticamente todos estaban en bancos y en fideicomiso. La ley fue cambiando y dando más apertura a instituciones como casas de bolsa, como operadoras de sociedades de inversión, compañías de seguros, inclusive afores, y bueno, es la propia empresa la que también los puede manejar, ¿no? Entonces, esta es la distribución, como les decía, también la propia ley de impuestos sobre la renta, que es, como les decía, quien nos tenemos que fijar para esto, es la que hace mención en qué instituciones se pueden tener invertidos estos recursos, y sí, hace referencia también a las afores. Volviendo un poco a la importancia de que vimos al inicio de la evaluación actuarial, y aquí la importancia, pues no solo es la evaluación actuarial, sino el consultor actuarial. La evaluación actuarial, como tal, voy a llamarlo un poco el número, pues lo podemos hacer pues, actuarialmente, pues ahí está el número que se dio con las hipótesis que ya platicamos, demográficas, financieras, pero la parte del consultor actuarial, en donde tenemos esta experiencia de varios años y en qué nos tenemos que fijar para hacer el diseño, como les comentaba, las leyes, los reglamentos, en qué tiene que estar enmarcado, en que sí, ahora sí, que no. Es ahí la importancia, este conocimiento que se tiene, porque además cada tipo de empresa y cada población es diferente. No es lo mismo hacer a lo mejor un diseño de plan para una empresa tipo de retail a hacerlo a una minera, ¿no? Por decir algo, o inclusive en la cuestión geográfica en donde esté localizada la empresa, que puede estar no es lo mismo que esté en Nuevo León, a lo mejor que esté en el sureste. Entonces, este tipo de conocimientos que nos da la consultoría y todo lo que está enmarcado este diseño es muy importante, ¿no? Como les decía, no nada más es un actuario puede hacer la evaluación, porque tenemos todo el conocimiento, pero no esto va más allá de, ¿no? Porque una cuestión, eso sí es muy importante, que no se cumpla con lo que está en la ley de impuesto sobre la renta, pues el SAT va a entrar como para señalar y pues con el SAT nadie nos queremos meter, ¿no? Y entonces es muy importante que esté enmarcado en todo lo que tiene que estar de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta. Además, bueno, obviamente, lo que les decía, la evaluación actuarial, vamos a hacer la estimación no solo del pasivo y de cuánto cuesta el tener este tipo de esquemas, sino además también la aportación a los fondos de inversión, misma aportación que también tiene que estar enmarcada en cuestiones legales para que sea deducible de ISR. Entonces, la viabilidad financiera, estamos muy en comunicación con el administrador del fondo para ayudarle a diseñar el portafolio. Y no es que nosotros sepamos diseñar el portafolio, pero si nosotros le damos la expectativa de flujos de pago que tenemos para el futuro de este esquema, el administrador va a poder hacer ese calce del pasivo que tenemos de los pagos con su activo. No es lo mismo una empresa que esté próxima a pagar cantidades fuertes de pensión y que tenga que estar a lo mejor invertidos en más corto plazo, a una empresa joven que faltan todavía 10, 20 años para que empiece a pagar, y esa empresa y ese fondo a lo mejor está invertido en un día, ¿no? Tienen facilidad para poder invertir en mucho más largo plazo, que tengan mucho más acceso a instrumentos para tener un mejor rendimiento. Entonces, esta comunicación, esta información que nosotros le podemos proveer al administrador es de vital importancia. Por supuesto, la comunicación es importante tener este canal abierto con ellos, ¿no? Y por supuesto, vamos a estimar y minimizar los riesgos asociados a todo lo que implica estos esquemas de jubilación. Por último, vamos a lo que comentábamos, este tercer pilar, que es el ahorro individual y los vehículos que hoy se tienen para poder ahorrar. Para en general los ahorros futuros es importante que haya esta política pública de el incentivo fiscal para que se tenga eso justo, ese incentivo para ahorrar, ¿no? Si se tiene, qué bueno, pero si no se tiene, pues igual tenemos que ahorrar.
Hoy existe este vehículo que se le llama, bueno, los planes personales de retiro, en donde el ahorro es deducible hasta cierto monto para anual. Esta parte que es el 10% de salario, topado también a 5 UMAS elevado al año, ahorita son como 200,000 pesos, están separadas de lo que se puede deducir de los otros conceptos como colegiaturas, como gastos médicos. Entonces realmente es un muy buen vehículo para poder empezar a ahorrar, y se tiene que contratar, por supuesto, con una entidad que esté autorizada por Hacienda para llevar esto a cabo, ¿no? Si por alguna razón no se tiene todavía, o como muchos, que eso no lo he comentado, pero todo lo que estamos hablando es los que estamos en la economía formal. La mayoría de los mexicanos pues están en la economía informal, casi más de un 55%, no tiene, pues no solo una pensión de jubilación, no tiene para vivienda, no tiene para salud, y bueno, ¿no? Ese realmente es un problema mayúsculo que pues, habrá que ver por separado. Pues actualmente tendrán la pensión universal, la pensión de adultos mayores, pero hay muchas cosas que no tienen, y pues ahorro individual menos, ¿no? Y menos esta cuestión del PPR, pero la cuestión es hacernos conscientes que no todo nada más está cargado ni al gobierno ni al patrón, si es que tenemos patrón, sino es uno que tiene que ver por uno mismo, y pensando en todo lo que se viene, sobre todo expectativa de vida, cómo queremos llegar y en qué condiciones, ¿no? Como reflexiones finales, bueno, es esto, ¿no? Los esquemas, tanto públicos como privados, están en constante evolución. No lo que hoy veamos o digamos va a permanecer necesariamente ni para el siguiente año, ¿no? Pudiera ser, todo esto es dinámico, va cambiando la cuestión del mercado laboral, las cuestiones legales, todas las hipótesis económicas y demás. Entonces son, como les digo, esquemas, por supuesto, muy, muy dinámicos, ¿no? Y por lo mismo, estas modificaciones deben de estar consideradas en los estudios actuariales en los distintos escenarios públicos, privados, se tienen que considerar. Y bueno, como les decíamos, en México hay mucho por hacer con relación a los planes privados, considerando esta baja cobertura que tienen, pero bueno, también es un hecho que hoy por hoy los empresarios, los patrones, las entidades están bajo mucho estrés por todo lo que pues se les ha, digamos, cargado, no solo el 15% que vimos, la parte del salario mínimo, la parte de las 40 horas, la ley silla, la NOM 35. Entonces, y no estamos hablando de los empresarios, no solo son las grandes transnacionales, es la tiendita de la esquina, es un empresario que necesita contratar a una persona para que trabaje el sábado, pero con salario mínimo, pero a las 40 horas. Entonces, todo esto, posiblemente, después de estos escenarios, veremos que si teníamos el 55% de cuestión informal, pues pudiera a lo mejor llegar a subir por esto mismo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la implementación de políticas públicas que incentive la creación de este tipo de esquemas privados, pues de entrada poder regresar las prestaciones de previsión social al 100%, porque no solo se afectó a la parte de los planes, las aportaciones de los planes, todo lo que era previsión social también se vio afectado. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La informalidad en el mercado laboral es un reto mayúsculo, y bueno, otra cuestión también es esta cuestión que siempre se habla, de establecer un buen programa de cultura financiera para las personas, ¿no? Es concientizar realmente lo que nos espera en el futuro, y robustecer este tercer pilar. Y bueno, por supuesto, el actuario, pues sí, con su preparación, conocimiento, es un actor primordial, indispensable en este tipo de retos. Y ya. Oh, bravo. Bueno, Bravo, bravo. pues ahí están saliendo unos aplausos. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando, aprendiendo, actualizándome. No, muy, muy buen resumen, Claudia. En verdad, muchas felicidades. Enhorabuena. Yo creo que esto nos hacía falta a todos, ¿eh? Pues muchas gracias. Ya ves que con el miedo que entré dije, no, bueno, aquí veo a tantos expertos. No está de más, no está de más. Oye, aprovecho que tomé aquí la palabra. Haz una pregunta. ¿Hay estudios
¿Hay algún estudio, tesis o algo, o alguno de ustedes que sepa, que muestre que en efecto tener un plan de pensiones aumenta la productividad o disminuye la rotación? Ahí voy. Ay, sí, puedo hablar todavía yo. Em, Mira, yo sí tengo algo para cuando hice mi tesis doctoral. De Ajá. hecho, mi tesis de doctorado la hice mucho enfocado en esta parte y bueno, obviamente con ahí el caso de estudio y demás, no así tan aterrizado esta parte de, digamos, de lo que comentas, pero sí a la hora de hacer el caso de estudios sí me hicieron referencia varios a lo que consideraban para quedarse o no quedarse en la empresa. Encontré por ahí también unos papers que algo ahí mencionaban, pero tal cual así, creo que no, al menos no aquí en México tenemos, no sé si alguien por allá sepa, uno hacia ese nivel. Yo creo que entre todas las empresas tenemos suficiente información, porque todos tenemos como clientes empresas que tienen y que no tienen planes de pensiones, y sería muy fácil, digo, sin tener que compartir información ni siquiera de sueldos ni nada que sea, ¿cómo se dice? Confidencial, pero con la simple información de edades, de antigüedades de la gente por a través de los años, creo que podríamos hacer algo de manera muy sencilla, algo que muestre eso. Ahora que lo dices, perdón, en la asociación hicimos una tabla de rotación propia o sea, con toda la información de la MAC, y ahora que lo comentas, bueno, centramos en la parte de rotación, sin embargo, la parte de qué empresas sí tenían y cuáles no planes de jubilación, y se notaba ahí, ese es el segundo que vamos a hacer, pero tenemos la información, déjame tocar Pues base sí, con... porque tienen todo. Sí, ahí lo tenemos, porque los que tenían no tenían, sí se veía el efecto. Lo veo porque sí tenemos la información, hicimos el análisis para la parte de rotación, no hicimos esa distinción, pero por supuesto que te podría asegurar que sí la tenemos. Está Y muy sería fácil. buenísimo. Si ahí hiciste eso, es nomás segmentar y volver a poner el enter. Sí, lo veo porque sí lo tenemos y lo sacamos y por supuesto, sí, gracias, sí, de acuerdo, Abraham. Oye, pero espera, de la asociación tienen dos trabajos, bueno, uno ya publicado en Actuarios, Así es. otro el de la tabla de rotaciones, el que viene para enero. El que viene es el de la tabla de mortalidad. El que Sí, comento es el de la rotación. el de las rotaciones allá está. Sí, se publicó, pero fue la rotación, Sí, pero tenemos información de esas, quiénes sí tenían plan y quién no. Entonces, se puede excelente. perfecto hacer el análisis, cómo es el comportamiento, sobre todo en las edades, o bueno, o algo así. Sí, de acuerdo, lo hacemos. Pues efectivamente, miren, ahora en enero viene el número de enero, el número 19 de Actuarios Trabajando. Viene precisamente del grupo de trabajo de la MAC, un análisis de la tabla de mortalidad. Entonces, pues son análisis muy interesantes y bueno, pues aprovecho la ocasión para agradecer a Claudia y a los grupos de trabajo que arma para hacer estos estudios. Muy bien. Hay otra pregunta, creo, ahí, A muy ver, levantada la mano. vamos a ver, por favor, adelante con las preguntas. Sí, ¿Yo? es la manita levantada ¿Yo? de... Adelante, sí, Gera Hernández. Creo que María había levantado su María mano primero, si Fernanda, ¿Ah, quiere sí? ir ella tenía. primero. Por favor, Ay, qué María Fernanda, caballero. hola. Muchas gracias. Oye, yo quiero preguntarle si tienen alguna estadística de cómo han incrementado la venta de PPRs, o sea, plan privado de retiro en México de los últimos 5 años. O sea, yo he hecho como un sondeo, claro que informal. Y la verdad, la población que tiene de 40 a 50 años, hay una gran difusión de su uso. Incluso hasta tienen dos. Pero ustedes tienen como la estadística de los últimos 5 años del uso de ese producto. Yo no la tengo aquí a la mano, pero sí está disponible. Creo que acaba de salir, de hecho, una que decían que había, creo que 250,000, solamente 250,000 PPRs.
Pero así que yo ahorita la mano no la tengo, pero seguramente eso, no sé, yo creo que debe de haber por ahí, no sabría, ¿eh? Sería cosa de buscar. Nosotros no la tenemos, sé que es Ujú. muy baja y sé que quien, bueno, la tiene por ahí, creo que son las que lo administran, pero igual puedo buscar algo y se los comparto. Sí, porque te digo que así de manera, ¿cómo se dice? Empírica, a mí me sorprendió que yo hice el sondeo así informal, sin ningún método, y mucha gente de entre ese rango de edad lo tiene. Entonces, a lo mejor pues las otras cohortes, las más viejitas, no lo tienen, pero sí se me haría muy interesante que tuvieran ese dato, porque eso podría ayudarles a ustedes con su labor. Sí, Es más, ¿sabes algo? Se me ocurre que quizás podrías considerar no solamente PPRs con o sea, con todas las de la ley, y aquí sí literalmente dicho, ¿no? Porque tienen ciertas características de deducibilidad y no, sino además considerar o a lo mejor pues distinguir en el mismo estudio los planes de ahorro, que a lo mejor no son para pensiones, pero sí es que el producto total que le vende un cuate que tiene no sé, 35 años de aquí a los próximos 30, ¿no? claro. O sea, Sí, es un sí, sobre pedote. todo, como dice, a quien se dedica para la venta de este tipo de sistemas Porque venden privados. eso, andan vendiendo eso y no le Exacto, llaman tiene PPR. sí, totalmente. Sí, tienen otra, un seguro de supervivencia, algo así, sí, Sí. de A ver, acuerdo. ahora sí, Gera Hernández, por favor. Bueno, muchas gracias, Marifer, gracias por la pregunta. Gracias a Eh, ustedes. Gerardo, por favor, adelante. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la plática, la verdad muy interesante. Me llamó mucho la atención un gráfico que se presentaba de lo que constituyen los fondos de pensiones al PIB en nuestro país. Mi duda es, me parece que estaba entre el 2 y el 3%. Mi duda va un poco orientada a si hay algún país que se tome de referencia como objetivo para que eventualmente México llegue, o si estamos como en un buen nivel, que bueno, lo dudo, supongo que somos pues un nivel bajo o si existe como exactamente pues un país al que nosotros tengamos de referencia para decir, bueno, una vez que nuestros am, planes de pensiones lleguen a este porcentaje del PIB, pues podemos estar en un margen razonable. Sí, esta parte de los planes privados como tal, no sabría, porque normalmente los que se comparan son los de la OECD, pero son los esquemas públicos, ¿no? Esta parte privada y un poco ver, pues sí, qué porcentaje en cuestión privado, pues lo ideal sería a lo mejor Estados Unidos, ¿verdad? Pero no, imposible llegar ahí. Entonces, sí, no tengo ahorita presente que pudiera, no hay ningún objetivo como tal. Aquí realmente una de las cuestiones es ver el impacto que tuvo esta modificación a la ley, como antes representaban casi el 3% del PIB y ahora vamos en 2, pero sí, no tenemos un como tal, digamos, como dice, objetivo o algo para poderlo comparar. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Yo quiero abonar a eso. Fíjense que hay metodologías para estudiar la dinámica poblacional pues, de un país con respecto de no solamente otros, sino otros, un bloque de países, ¿no? En ese sentido, en el número de enero de Actores Trabajando va a salir un artículo en donde se compara la dinámica poblacional de México con la del bloque conformado por, precisamente como bien decía Claudia, Estados Unidos, pero además está Francia y además está Dinamarca, que bueno, pues todos sabemos que somos como Dinamarca, al menos en el servicio de salud, ¿no? Entonces, está eso. Conste, solamente a nivel dinámica poblacional, a ese estudio, pues desde luego habría que considerar qué es lo que pasa a nivel pensión, ¿no? Ya no digamos PPRs, yo creo que ahí sí es un caso súper más difícil de contar porque pues, son privados, ¿no? Ujú. Digo, Sí. especialmente cuando los comparamos con el PIB. Oigan, y hay una pregunta más, en este caso de Noraima Rangel en el chat. Ella dice, doctora, considera importante revisar para las políticas públicas que mencionó respecto a todos los aspectos contextuales que vivimos, el uso del índice de calidad de las pensiones Mercer. De hecho,
¿Existirá evidencia de que los hacedores de políticas públicas en México los conozcan o utilicen? Gracias. Ujú. Sí, pues digo, en los, como dices, hacedores de políticas públicas, por supuesto hay gente valiosa, brillante, etcétera. Yo creo que todo este análisis e índices considero que sí se conocen, se toman en cuenta. Yo creo que es al final el que palomea, el que a lo mejor ve un poco más. Eso ha pasado no solo con este gobierno, en general. Pues, hablábamos de la ley de seguro social, ¿no? Cuando pues aumentaban y aumentaban los beneficios y las cuotas quedaban igual. Entonces, considero que es algo que hemos padecido, que si bien hay gente, como les digo, por supuesto, brillante, que estudia, que hace, que conoce los índices, como el que comentas y demás, pues ya a lo mejor al final, pues ya no les da, ¿no? Porque Supongo. no da votos, por No da ejemplo. votos, exacto, no quise decir así, no da votos. Vero tiene una pregunta. Adelante, Vero, por favor. Muchas gracias. Muy buena exposición, Clau. Todo súper completo. Muchas gracias. Nada más no, no es tanto pregunta, pero es un comentario. En el caso de las políticas públicas, o sea, bueno, sí tengo, o sea, si a ciencia cierta sé perfecto que sí toman todos estos índices y el de Mercer y el de la OECD y todo este asunto. ¿Cuál es el problema? El problema es que con los parches estos que se hicieron en el 2020, la verdad es que dentro de la política Mercer, o sea, quedamos mejor. Entonces, o sea, están súper contentos diciendo de que no, qué barbaridad, lo hicimos perfecto, ¿no? Porque pues los parches estos que hicimos, porque yo no le puedo llamar reforma a eso, porque la verdad es que fue un cambio de parámetros, ¿no? Y creo que el problema que tenemos, ya como lo dijo Claudia claramente, es hacen todos los cambios y después pues ven a ver si evalúan, ¿no? Lo que pasó. Lo que nos está pasando, por ejemplo, con el asunto de la deducibilidad de los planes de pensiones, es que todavía no tienen ni siquiera la claridad exacta de cuánto le van a tener que meter, ¿no? Para pagar las pensiones, garantizadas y para pagar lo que tenga que meterse del fondo de pensiones para el bienestar, porque además hay una consideración que me parece que nadie está haciendo y es el asunto de todas las calculadoras, todas las cosas están como que trabajamos 35 años como mínimo, tal como lo pusiste en las láminas. Y la verdad es que de acuerdo, por ejemplo, a la ley 73 y la experiencia que tenemos todos los que trabajamos sobre las pensiones de la ley 73, la gente trabaja, o sea, cotiza lo mínimo indispensable. Solamente aquellas personas que de veras cotizan años en empresas que tienen planes de pensiones privados, cotizan más de los 10 años. Entonces, acá pues, le bajaron la cotización a 19 años y eso es lo que van a cotizar. Y el asunto es, la cotización es directamente proporcional al dinero que vas a recibir para tu pensión. O sea, ahorraste 19 años, pues esos 19 años te los voy a repartir en 25 que vas a estar pensionado. O sea, y además haciéndote el cálculo de toda tu historia de esos 19 años, ¿no? Ujú, Entonces, claro, sí, así sí te dan las pensiones, ¿no? Al 100% y demás, pero actuarialmente no está calculado. Lo que dice Claudia es súper importante. Por eso necesitábamos, ¿no? Hacer el cálculo, ¿no? Medir todo el aspecto de la demografía, del tema financiero. O sea, si bien es cierto que la inversión de las Afores se ha hecho una súper inversión, el problema es, una vez que lleguemos al 15% que estén aportando todo el mundo, el 15%, ¿en qué se va a invertir eso si nuestro mercado financiero no da para eso? ujú. O sea, ahí va a estar el problema. Y estamos a 5 años de esto. Uh, uy, sí. No, no, totalmente de acuerdo, Vero. Tú, todo el expertise que tienes en esto y lo que has pasado, sí, lo has visto y vivido. Muchas gracias por el comentario. Abraham, creo que tenía otra pregunta. ¿Qué considera usted como el principal reto? Perdón, aquí hay una pregunta ah, primero. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál considera usted que es el principal reto actuarial del sistema público de pensiones en los próximos 20 años?
Vero, ese es para ti. No, no es cierto. No, es doctorial. Sí, Vero, es para ti. No, un poco esto que habíamos comentado, ¿no? Porque si bien esta última reforma que fue pensando en la ley del Seguro Social, pues fueron más parches, y realmente si nos referimos a todo el esquema de pensiones, pues está la parte de la pensión universal, el complemento, pues que claramente también es así el parche o de la ocurrencia de hagamos esto. Entonces, eh, pues el reto sería poder, sí, a lo mejor hacer siempre se dice así, un rediseño de todo el esquema, a lo mejor también involucrar a todas estas que están en el pilar 2, pues solamente en uno, porque hay muchos esquemas, por ejemplo, del ISSSTE, del municipio, de la universidad, y ahora del IMSS. Entonces, pues lo ideal podría ser crear esta parte claro, esto de un solo esquema y todos los diseños realmente que se hagan de fondo y no de parches, para poder crear algo realmente más a largo plazo y no al corto plazo, como ahorita lo comentó Vero. Abraham tenía la mano levantada. Sí, gracias. Y siguiendo con esto mismo y con lo que decía Verónica, de qué se va a hacer con esa masa de aportaciones, y va junto con el tema de los riesgos, ¿no? Son los que ya comentaron. Uno, la baja densidad, o sea, es 15 para los que aportan, y que aportan 15, y que aportan 35, 40 años, sí, será una pensión, en principio, todo lo demás constante, suficiente. Pero son muy poquitos, esos son muy poquitos, y para los demás, en papel tenemos un sistema que parece bueno, y a la mera hora, oh sorpresa, como ha pasado incluso en Chile, oh sorpresa, no era tan bueno, y luego viene una revuelta social porque se creía que se tenía algo que no era realidad. Entonces, ese es un problema. Y la otra es, híjole, tanto dinero en un solo lugar, y en un solo lugar donde está o sea, supervisado, regulado, centralizado por una misma entidad, híjole, se le antoja a todo el mundo. Entonces, un gran riesgo es que ese dinero, deja tú que se lo roben, ¿no? Pero que se invierte improductivamente, ¿no? Porque se les va a antojar para infraestructura, para lo que quieras. Y yo, digo, ya veo allí a diputados y líderes y todo diciendo, oye, o sea, ya hay una lana, ¿por qué no la usamos en esta idea, no? En unas gasolineras VIP. Entonces, yo veo esto como un gran riesgo, ¿no? Cosa que lo mitigan los planes privados de pensiones, al estar en muchos lugares, pues es menos, la tentación. es menos la tentación, o incluso habiéndola, pues hay más líneas de defensa, ¿no? O sea, ahora sí que tienes que ir a convencer y tienes que ir a obligar a muchos, y no a unos poquitos. Digo, ya vimos la concentración de los recursos, están concentrados en 5 manos, y esos son los 5 hombres más poderosos de los que no se sabe en México. Tal cual, mira, sí. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Sí, ahí hay un riesgo riesgo. que hay que decirlo más fuerte, ¿no? Así es, sí. Y que además ya lo vivimos, Abraham, Sí, porque sí, pues, y se eso es vive lo que, constantemente. eso es Desde que lo que, eso es empezó, lo que le pasó a los sistemas de contribución definida del IMSS y del ISSSTE. Eso es justo. correcto. Lo invirtieron en cosas que no iban a dar productividad, ¿no? En hacer pues sí, al principio tenían que ser los hospitales, pero después, o sea, ¿por qué tener un campo de béisbol? ¿Por qué tener todos estos clubes sociales y eso? Había que tener retribución de la inversión que estaba haciendo con los recursos Y la inversión en vivienda en Houston, en Vail, también es importante, ¿no? Pero no, y además pasó también, justo al inicio del sistema, pues con lo del SAR rescataron a Ban Rural. Recientemente de ahí fondearon al o sea, el Banco del Bienestar. Entonces se antoja, o sea, ahí hay una lana, ¿no? Y pues hay que usarla para el bien común, para Sí, los pobres de sus hijos. así es. Ahora, muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por la ponencia, doctora Claudia. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores por haberte prestado para Gracias. darnos esta conferencia.
Gracias a los muchachos que están aquí en el auditorio y desde luego muchísimas gracias a todos ustedes en Zoom. Déjame acercarme para acá. Muchas gracias a todos ustedes en Zoom que están con nosotros. Ustedes son la razón por la cual seguimos haciendo estas jornadas de actualización, que como ustedes saben, pues sirven para que los que no son actuarios, pues se actualicen y los que sí somos actuarios, pues nos actualicemos. En ese sentido, creo que esta reunión pues ha cumplido cabalmente con su cometido. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues nos vemos en la jornada de actualización del próximo mes de diciembre del año del Señor 2025. Hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien. Bye bye. Y mañana Muchas en el gracias. encuentro Hasta regional. luego. Gracias. Bye. Gracias, buen día. Buen día.